Hemos tomado a Juan para ampliar un poco lo que el versículo 9 del Salmo 2 nos dice. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Juan en su Apocalipsis entonces nos ha estado llevando para comprender qué es quebrantar y qué es desmenuzar a las naciones rebeldes, a los insurrectos, a las rebeliones mismas de la humanidad. Y en el capítulo 17 va a entrar en detalle acerca del juicio que vendrá sobre lo que parece ser una ciudad específica, dirigida por un líder específico, que vienen siendo como la suma de todas las abominaciones y cosas que a los ojos de Dios son detestables y que definitivamente, según la palabra de Dios, no quedarán impunes. Por eso el versículo 1 del capítulo 17 comienza diciéndonos: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, el juicio, el castigo sobre esta es lo que el ángel le va a mostrar. Entonces el capítulo 17 nos enseñará cada una de las cosas que sobre esta denominada la gran ramera van a venir. Ya en el capítulo 14, versículo 8, se nos viene hablando de esta gran ciudad. Dice ese versículo: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, esta gran ciudad no solamente despliega esta actividad abominable a Dios, sino que contagia, contamina, seduce a las demás naciones para que hagan lo mismo. Y en el capítulo 16, versículo 19, la vuelven a mencionar. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Sería muy prudente que para acompañar la lectura juiciosa de este capítulo y del 18, te dieras una pasadita por Daniel capítulo 7, por Zacarías capítulo 14, por Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Hicieras un énfasis retrocediendo en Apocalipsis al capítulo 13. Y fuera de eso, tener los 22 capítulos de Apocalipsis muy rumiaditos, muy digeridos. No basta con leerlo una vez, ni 2, ni 3, ni 4, ni una docena, ni 100 veces, ni 200. Aplicar el interés a esta carta, a este libro de Apocalipsis, debería ser el interés de todo creyente, porque es el mismo Señor Jesús dando la revelación de los últimos tiempos e iluminando las mentes de sus creyentes en todas las generaciones, pues para que estemos prestos, pilosos, entendiendo los tiempos que a cada generación le corresponden. Entonces este capítulo 17 nos dice que nos va a mostrar la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Los ha obnubilado entonces con el despliegue de su maldad. No a los simples, a los reyes, a los dirigentes. Y desde luego los dirigidos por estos reyes. Entonces, al igual que Juan, estamos contemplando la sentencia que se cierne sobre esta gran ciudad, y por eso el ángel, dice el versículo 3, lleva en el espíritu al desierto a Juan, y estando Juan en esa posición de observador, dice, y vi sentada una mujer sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1, ya se nos habla de esta bestia. Dice la Escritura, me paré sobre la arena del mar, el mismo Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Podríamos entonces entender que nuestro buen Señor ya viene anunciando esto. En Daniel capítulo 7, por ejemplo. Y acerca de esa bestia dice la Escritura en el versículo 2 del capítulo 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Qué interesante. Vi, dice el versículo 3, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces hay muchos detalles acerca de esta bestia. Se dice de ella que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y además se le permite, dice la Escritura, hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces proceden en adoración todos aquellos incautos, obnubilados por el despliegue de poder de esta bestia. De parte de estas 7 cabezas que tiene la bestia, ya en el libro de Daniel uno puede dilucidar con la lectura juiciosa que se refiere, cuando habla del león, pues a Babilonia; cuando habla del oso, al imperio medo-persa; cuando habla del leopardo, a Grecia; cuando habla de la bestia, allí en Daniel, habla del imperio romano. Entonces faltarían por manifestarse, o por lo menos que entendamos cuáles son las otras 3 cabezas para identificar el proceso de estos imperios, que indudablemente finalizarán con el último. Con respecto a esta bestia se nos dice que tuvo una herida mortal que le fue sanada, y que era, ahora es y será. Sobre esto último se han dado infinidad, no sé si la palabra es especulaciones, llamémoslos mejor teorías. Algunos creen ver el imperio religioso que se levantó en Roma. Otros creen ver inclusive como a una de las posibles bestias a los mismos Estados Unidos. En fin, nosotros no vamos a entrar en esas disertaciones que, por lo menos para mí, me parecen demasiado elevadas para una persona sencilla de corazón como yo, que solo quiero entender el mover de Dios que está realmente gobernando por encima de todas estas cosas que aparentemente
se levantan como una cortina de humo para no dejarme ver el poder de Dios, que es el que realmente gobierna. Pero por ahora te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.